aunque sea muy delicado, es importante que nosotros podamos entender esta verdad. Conforme vayamos considerando este tema, usted se va a dar cuenta que, que es algo que no podemos nosotros desconocer. Me escucho aquí en el... Solamente gloria a Dios. Gloria a Dios. Parece que ya no, está muy bien. Aunque sea muy delicado, hermano, es importante alimentar nuestro conocimiento para que nosotros podamos caminar con entendimiento. Es importante que conozcamos al Señor, cómo funciona su reino, y darnos cuenta que los ojos de Dios recorren la tierra. ¿Quiere ponerse de pie? Mateo capítulo 5, verso 22. ¿Me regalas agua, Fidel, please? Dice en el verso 22, pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Padre, te damos gracias. Gracias eternas, Señor bueno, porque tu corazón, Señor, se inclina hacia nosotros con el deseo profundo de que nosotros te conozcamos, que nosotros nos acerquemos, que nosotros podamos entender, Señor, cómo funciona tu reino. Padre, en esta noche permite que tu palabra sea abundante, se escriba, Señor, en el corazón de tu pueblo, en la mente, Señor. Que el poder de tu Espíritu, Señor, y la sabiduría de tu Santo Espíritu repose sobre cada uno de nosotros. Danos entendimiento, danos un corazón, Señor, receptible, danos un corazón, Señor, que tema tu nombre. Envía tu palabra, bendícenos con ella. Sana toda mente, todo corazón, toda alma, todo espíritu y aún todo cuerpo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, abúndala por tu Espíritu. Te lo pedimos y bendícenos con ella. Gracias eterno, gracias Señor. Gracias bendito. Amén y amén. Y yo quiero hablarle un poquitito, hermano, de cómo funciona el reino de los cielos. Quizá no le voy a poder transmitir a cabalidad, con lujo de detalles, cómo funcionan las leyes celestiales ahora aplicadas a nosotros. Pero a la luz de lo que quiero transmitirle, es importante que nosotros podamos entender esta verdad, porque eso nos va a ayudar, gracias, eso nos va a ayudar a tener mucho más cuidado de cómo nosotros caminamos. El Señor Jesús, en una de las tantas exposiciones que le hizo a sus discípulos, dijo: tened cuidado, mirad, le dijo, cómo oís, mirad de cómo oís. Involucra, hermanos, los ojos e involucra el oído. Nosotros no podemos caminar en esta vida a la despreocupé. Debemos de entender que todo lo que nosotros hagamos, sea bueno o sea malo, tiene sus beneficios y tiene sus consecuencias. Tiene sus consecuencias si es malo y tiene sus beneficios si es
si es bueno. Pero no solamente lo que hagamos, sino tiene que ver también con lo que nosotros digamos, porque la Escritura dice claramente que el hombre come de su boca. Y que si alguien quiere ver largos y buenos días, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Tiene que ver con la boca, tiene que ver con los ojos, tiene que ver con los oídos, tiene que ver con las intenciones, porque Dios pesa las intenciones del corazón. Entonces, creo, hermano, que el deseo de Dios es que nosotros sigamos el legado que nos dejó el Corderito Pascual y que podamos nosotros darnos cuenta que en el proceso de regeneración, renovación, transformación, santificación, hermano, pues nuestra vida debe de ser de adentro hacia afuera, ir cambiando, viendo las cosas como Dios las ve. Que sus caminos, aunque Jeremías dice, mis caminos no son vuestros caminos y mis pensamientos no son vuestros pensamientos. El deseo de Dios es que sus pensamientos sean los nuestros. Para eso es que está renovando nuestra mente, para que nuestros pensamientos sean como los de Él. Y que sus caminos sean como los de Él, porque al final de cuentas el Señor Jesús nos dejó un legado de cómo quiere Dios que caminemos. Pero al estar viendo este pasaje que lo he tenido ahí durante unos 2 o 3 días, inquiriendo un poquitito en Dios, quizá vamos y quizá no, yo creo que vamos a tomar el viernes para poder enseñar un poquitito, hermano, de ciertos temas que es importantísimo que nosotros los conozcamos. Aquí en este verso, por ejemplo, dice, pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Habla solamente del enojo. Si hay un enojo, pues hay que arreglarlo, ¿no? Y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema. Entonces, cuando nosotros vemos cómo trabaja el sistema aquí en la tierra, la justicia se divide en muchas ramas, porque hay jueces para la familia, hay jueces para las violaciones de tráfico, hay jueces para los narcotraficantes, hay jueces para los criminales, jueces para los violadores, etcétera. Entonces, cada juez se especifica en su rama, Pero hay cortes menores, cortes como quizá las más comunes que tienen que ver con las violaciones de tráfico. Pero hay casos, hermano, que son mucho más delicados y que son asignados a jueces con experiencia, de mayor experiencia. Incluso hay casos en donde hay un jurado, hay casos donde se citan todos los testigos posibles. Y nosotros, hermanos, no podemos caminar nuestra vida, no podemos caminar nuestra vida pensando en que nadie se da cuenta de todo lo que hacemos. La Escritura dice que tenemos, hermano, una grande nube de testigos. Tenemos que entender también que Dios conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Muchas veces las intenciones, los pensamientos, los deseos, hermano, podrían meternos a nosotros en problemas. Y que definitivamente tenemos que abortar el pensamiento que vamos a la iglesia y ya estamos bien, ¿verdad? Pero el deseo de Dios es que nosotros seamos transformados de adentro para afuera. Y creo que cuando nosotros vemos este pasaje, está hablando de cortes. A mí me ha tocado estar en diferentes clases de cortes, demandas, por violaciones de tráfico,
portador de drogas, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque nunca fui narcotraficante, pero pues a mí me gustaba tener siempre mi buen poco de marihuana y de cocaína y la cargaba en el carro, ¿no? Entonces, los jueces eran diferentes, los casos eran diferentes, y yo creo, hermano, que el reino de los cielos, si la Biblia habla de que hay una grande nube de testigos, pues es obvio, hermano, que son testigos. La Biblia habla de un acusador, la Biblia habla, hermano, de jueces, la Biblia habla de consejeros, como en el caso del rey Asuero, cuando Basti no quiso entrar a la presencia del rey, dice, mandó a llamar a los consejeros que conocían los tiempos, la ley y el decreto. Y entonces les dice, conforme a la ley, ¿qué se debe de hacer con la reina Basti? Entonces los consejeros pues fueron a ver qué decía la ley, que el tiempo y los decretos, y le dicen ellos que Basti ya no entre más a la presencia del rey. Como diciendo, y la misma historia lo dice, si no se toman medidas drásticas en contra de Basti por haber desairado al rey, todas las mujeres van a hacer lo mismo, porque se van a dar cuenta que si lo hizo la reina, pues nosotros lo podemos hacer. Y creo, hermano, que ese es un fenómeno que muchas veces afecta al hombre, porque nosotros no podemos regirnos por alguien, bueno, si él lo hizo, pues yo también lo puedo hacer. No, nosotros tenemos que ir a la Escritura y ver, no porque alguien lo hizo, nosotros también lo vamos a hacer. Porque al final de cuentas, hermano, van a haber consecuencias o van a haber beneficios si hacemos bien las cosas o consecuencias si hacemos mal las cosas. El hombre, mi pastor tenía una frase que decía, ¿a dónde va Vicente? A dónde va toda la gente, ¿verdad? Porque muchas veces Vicente tiene tanta fuerza y tanto poder que arrastra multitudes, decía él, ¿verdad? Muchas veces la gente dice, bueno, pues si él va para allá, pues yo también voy. Si él hace esto, pues yo también lo hago, ¿verdad? Si ella dijo esto y no pasó nada, pues yo también lo voy a decir, ¿no? Y una de las cosas que yo he aprendido en este camino es que mis decisiones tienen que ir de acuerdo a la Escritura. Porque aunque alguien haga algo y no le pase nada aparentemente, debemos de entender que, como dicen los americanos, soon or later, hermano, van a venir las consecuencias. Y aunque este pasaje habla acerca del uso de la boca, habla acerca de una actitud, de un sentir, porque dice aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, como diciendo, bueno, es un caso trivial que entre hermanos de vez en cuando se enojen, ¿verdad? Así que es un caso que sí se va a ventilar en las cortes, siempre y cuando el que está enojado no vaya y haga las paces. Es un caso trivial, van a haber consecuencias. Pero dice, pero si aparte del enojo viene y le dice a su hermano raca, entonces el caso se va más grande, dice, ya se va a la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota, pues eso ya prácticamente ya está cerca del fuego eterno, porque habla del infierno, y aunque el infierno nada tiene que ver con el lado de fuego, sí habla de un lugar de tormento. Raca en el lenguaje arameo significa cabeza hueca, significa tonto, significa imbécil, significa vacío. Entonces eso quiere decir que el decirle a alguien tonto, cabeza hueca, imbécil, hermano, es cosa seria, porque no es algo que sea permitido de parte de Dios entre hermanos. En el reino de la luz existen leyes, hermano, por lo regular
el sistema de leyes es el poder legislativo, el poder ejecutivo, hermano, y hay otro, no recuerdo cuál, pero se mueven, se establecen las leyes y unos ejecutan las leyes, otros las dictan, unos las establecen y otros las ejecutan. Y son leyes, hermano, que se tienen que someter los ciudadanos a tales leyes. Entonces, el reino de los cielos, hermano, se mueve por leyes. El reino de las tinieblas se mueve por leyes. ¿De dónde aprendió el reino caído que hay que regir el reino por leyes? Definitivamente lo aprendió de Dios. Cuando hay algún caso que se ventila en el reino de los cielos, pues existe un acusador, existe un acusado, existe un abogado, están los testigos, está el juez justo, está el alguacil y por último está la cárcel, exactamente así como es aquí. Si hay un caso, usted, hermano, va a la corte, ahí le dictan si su caso es trivial o si necesita agarrar un abogado. Si usted necesita agarrar un abogado, quiere decir que el caso es fuerte. Cuando yo choqué aquí con la Tacoma, ahí en la escuela, que al final, orando acá, el Señor me dijo que fuera y tomara videos y para que yo explicara bien todo, me di cuenta que yo no tuve la culpa, porque los carros que van a recoger a los niños se hacen a un lado de manera que no bloqueen el tráfico. Y yo iba bien en mi carril y de pronto salió un carro de aquí del estacionamiento y le pegó a mi troca, como dicen un buen Spanglish. Yo, hermano, quizá me asusté un poco porque el otro carro traía dos niños pequeños y fue un golpe demasiado fuerte. Entonces, cuando llega el policía, le digo, fue mi culpa. Así de sencillo, fue mi culpa, ¿no? Total que fui a dormir un día en la cárcel y en la cárcel me dijeron que necesitaba agarrar un abogado. Salí, fui a agarrar un abogado. Me dijo, por representarte te voy a cobrar $1,000. Le dije $500. Dije, bueno, me va a representar, ¿verdad? Agarré los videos, se los mandé al policía y le digo, yo no soy culpable. Yo dije que era culpable porque en ese momento me asusté por los dos niños, me preocupé. Pero los niños están bien, gracias a Dios. Y le digo, pero yo no soy culpable. Y le mandé videos, mi esposa me ayudó, se los mandamos. Yo le dije, considera de nuevo esta situación, le digo, porque no soy culpable, ahí están las pruebas, yo iba bien en mi carril. Al final él no se presentó a la corte y yo gané el caso. Mi abogado llegó media hora tarde, imagínense, ya había terminado mi caso y todo. Con todo le tuve que pagar porque los abogados, el abogado viejo le dice al abogado joven, dame un consejo en esto que voy a comenzar. Y el abogado viejo le dice, mira, muchos casos vas a tener. Unos los vas a ganar y otros los vas a perder, pero todos los tienes que cobrar, ¿verdad? Eso no se te olvide. Entonces, yo le dije, aquí están todos los $500, gracias por no representarme, ¿verdad? No le dije eso, pero le dije, ahí está, pues fue en lo que convenimos, ¿no? Al final, gracias a Dios, el caso se ganó, incluso mandé los videos a la aseguranza y me dieron el dinero. Me recuerdo que me dieron $7,000, que los ocupamos exactamente para poder poner la fosa séptica y algunas cosas que gastamos, hermano. $7,000 que gastamos en el baño. Pero, ¿por qué le cuento toda esta historia, hermano? Porque cuando a mí me dijeron que el caso era criminal, yo dije, Señor, si esto está fuerte, si el caso es criminal, está fuerte, pues, ¿verdad? Al final no era un caso criminal, pero le digo esto porque el reino de los cielos, hermano, hay jueces. En el reino de los cielos hay jueces. En el reino de los cielos, hermano, hay leyes.
Todo se mueve por leyes. Y en cada caso que se presenta hay un acusador. El acusador, según la Escritura, siempre está buscando a ver si nosotros violamos las leyes celestiales para poder él tener derechos. Apocalipsis 12:10 dice: y oí una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Entonces este verso nos deja claro que lo que anda buscando el diablo es buscando la manera de cómo acusarnos si nosotros violamos las leyes. Y es que, por ejemplo, mire, hay una historia en la vida de David cuando él hace un censo. Usted lo puede leer en los libros de los reyes y lo puede leer en los libros de las crónicas. En los libros de los reyes me parece que dice que Dios le dijo que hiciera un censo. En el libro de crónicas dice que Satanás lo incitó a hacer un censo. Entonces usted se pregunta, bueno, ¿quién fue? ¿Fue Dios o fue Satanás? Al final de cuentas, lo que la historia relata es que la fuente del censo fue Satanás quien lo incitó a hacer un censo. Pero al mismo tiempo Dios lo probó porque el hacer un censo de todos los soldados que tenía David, en ese tiempo ningún reino tenía tantos soldados como los tenía David. 800,000 soldados que peleaban las guerras, y eso David lo hizo solamente para alimentar su ego, para enorgullecerse del ejército que tenía, un ejército invencible. Dios, hermano, le manda a decir y le dice: mira, lo que hiciste no estuvo bien, se lo estoy resumiendo. Y entonces dice: mira, te voy a proponer 3 cosas, es hambre, pestilencia o enfermedad, ¿verdad? Pestilencia es muerte. Y entonces, hermano, David le dice: yo lo que quiero es que no caer en las manos de los hombres, sino caer en tus manos. Dios, hermano, mandó una pestilencia a tal grado que murieron 70,000, hermano. Es un número extremo, hasta que él ofreció un sacrificio en la era de Hernán Jebuseo y la plaga se frenó. Pero ¿por qué es que Dios le envía toda esa plaga, todas esas muertes? Porque se violaron principios. Nosotros, hermano, debemos de entender que somos probados de miles de maneras, hermano. Somos probados con la palabra. La misma palabra nos prueba. Somos probados por los momentos difíciles. Somos probados con las bendiciones, porque muchas veces Dios nos da una bendición solamente para saber qué vamos a hacer con ella, ¿verdad? Y Él espera que lo que nos da a nosotros lo administremos bien. Muchas veces nos da tiempo, hermano. Por ejemplo, el deseo de Dios es que nosotros seamos cabeza y no cola. ¿Por qué Dios quiere que tengamos nuestro propio negocio? Que seamos jefes, porque Él quiere que administremos bien nuestro tiempo. No se trata, hermano, cuando se habla de administración, no es solamente administrar dinero, hay que administrar el tiempo, hay que administrar la familia, etcétera, ¿no? Y entonces el acusador siempre está viendo si nosotros violamos las leyes celestiales o alguna ley para poder ir y acusarnos delante de Dios. Y en el momento que nos acusa, entonces, si nosotros al violar una ley no nos arrepentimos, entonces Él tiene derechos. Él tiene derechos. Y al tener derechos, Dios, hermano, le concede derechos. En el caso de Pedro, hermano, pensó que
que el evangelio era de palabras, y entonces cuando le dice, mi vida pondré por ti, como diciéndole, lo que tú vas a hacer, yo lo puedo hacer también, morir en una cruz. Y entonces Satanás llega y lo pide, y el Señor le dice a Pedro, Satanás ha pedido tu vida, pero yo voy a rogar que tu fe no falte. No le dijo, no te va a tocar, tú estás protegido. Le dijo, hay derechos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? El Señor Jesús le dice, pero ve, dice, y cuando vuelvas, ve a tus hermanos. ¿Qué le estaba diciendo? Y después de que pase todo eso, yo voy a estar rogando que tu fe no falte. Y cuando vuelvas, ya vas a traer experiencia, no solamente palabras. Entonces vas a ir a hablarle a tus hermanos, pero le vas a ir a hablar vivencias. Eso es lo que Dios quería que aprendiera Pedro, porque Pedro era fácil para hablar, hermano, y no había entendido que el evangelio era hechos. Cuando hay, hermano, una corte, y por eso le mencionaba las cortes terrenas, hay un acusador. ¿Cuál es el acusador? El acusador es la contraparte. Es en el caso de una situación en el reino de los cielos, pues el acusador, hermano, es el diablo, es Satanás. Pero existe un acusado. Si fallamos, pecamos, caemos, etcétera, etcétera, hay que correr al arrepentimiento, porque si no corremos al arrepentimiento, entonces hay derechos, y ese error, ese pecado, esa caída, tarde que temprano, hermano, vamos a ver nosotros las consecuencias. Por ejemplo, Zacarías 3:1 dice, entonces me mostró al sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel del Señor. Y oiga lo que dice, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Entonces, en todo litigio aquí en la tierra, hermano, hay un acusador, hay un acusado, hay un abogado, y la escritura nos enseña en 1 Juan 2:1, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, que dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Diga conmigo, gracias a Dios por Jesús. Entonces, hay un acusador en todo este asunto, hay un acusador que es el diablo, hay un acusado que somos nosotros. Cuando fallamos, hay un abogado, gracias al Señor, porque es nuestro abogado, pero debemos de entender que el abogado no va a actuar a menos que nosotros digamos la verdad y expongamos el caso, aunque los casos aquí en la tierra son corruptos, los abogados se venden, los jueces se venden, hermano, y se manejan muchas mentiras, se dicen verdades torcidas. Pues el reino de la luz, hermano, no sucede eso. Creo que aparte, cuando los casos son fuertes, hay testigos, y los testigos son espirituales. Por eso dice la escritura que hay una gran nube. Hebreos 12:1 dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces aparte del acusador, hay una grande nube de testigos, como decía mi abuela, un mundo nos vigila, ¿verdad? Pero en la corte, hermanos, si se llega el caso a la Corte Suprema, nos tenemos que enfrentar al juez justo. Yo no sé si usted ha leído en Corintios, dice que ¿acaso nosotros no podemos juzgar las situaciones más triviales entre nosotros? ¿Acaso no hay hermanos que puedan juzgar eso? Habla de hermanos con el temor de Dios, que no hagan acepción de personas, que puedan tener el conocimiento de la palabra, que puedan manejar las leyes de la escritura. Son casos triviales, dice. Acuérdese que vamos a juzgar a los ángeles, dice. Entonces hay cosas triviales que entre nosotros, hermano, usando el sentido común, entendemos que tenemos que arreglarlas. Pero si nosotros no las arreglamos, entonces, hermano, el caso se va allá al cielo, y cuando se llega al cielo, que es la Corte Suprema, sabemos que nos vamos a enfrentar, hermano, al juez justo. Por ejemplo, Génesis 18:24.
Usted se recuerda de aquella plática que tuvo Abraham con el Señor acerca de si había justos en Sodoma antes de que fuera destruida. En Génesis 18:24 le dice, tal vez haya 50 justos delante de la ciudad, en verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella. Y oiga lo que le dice Abraham, lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, dice, el juez de toda la tierra no hará justicia. Hay dos cosas que yo quiero decirle. La primera es que nadie, hermano, escapa del juez justo. Si el caso llega al juez justo, hermano, nadie escapa. Por eso es importante, cuando nosotros fallamos, arrepentirnos, confesar y enmendar todavía. Enmendar, hermano. Porque no es solamente arrepentirse, confesar y enmendar quiere decir cambiar. Cambiar, buscar la forma de no volver a cometer el mismo error. Abraham aquí le dice, mira, vas a destruir Sodoma, está bien, ya está, la sentencia es, vas a destruir Sodoma. Por ejemplo, en la historia, en Daniel, usted ve acerca de el árbol que es Nabucodonosor, y habla acerca de los vigilantes, dice que los vigilantes, dice que esto es por decreto de los vigilantes, y un decreto era algo que ya estaba sellado. Está decretado, Nabucodonosor se va a convertir en bestia por 7 años, hay que cortar el árbol, era un decreto ya. Y eso es lo delicado, hermano, cuando el creyente falla, peca, cae, etcétera, etcétera, y no se arrepiente. Y Dios es lento para la ira, es grande en misericordia, hermano. Pero si el caso llega al límite en donde Dios ya habló de 1000 maneras, hermano, y el creyente no opta por arrepentirse, por lo que hizo, por lo que dijo, etcétera, entonces, hermano, el caso llega delante de Dios, y después de que Dios agotó todas las formas para ver si el creyente se arrepentía y enmendaba su error, y si no lo hace, entonces aparecen las sentencias. Las sentencias son decretos, hermano, establecidos, sellados, que no se pueden anular. En el caso de Sodoma, Dios, hermano, creo que habló en Sodoma, creo que usó a Lot para hablar un poco del Señor en Sodoma, incluso, hermano, Abraham, porque Dios, hermano, nunca va a enviar un juicio a menos que antes haya advertido, como el caso de Nínive. Dile a Nínive que va a ser destruida dentro de 40 días. 40 días. Tiene 40 días para que se arrepienta. Y Jonás era, Nínive va a ser destruida dentro de 40 días. Nínive va a ser destruida dentro de 40 días. Y entonces, hermano, Nínive se arrepiente, se humillan, se arrepienten, se ponen a ayunar a tal grado que ponen a ayunar hasta los animales. Y Dios, hermano, Dios, que es el único que puede retener el juicio, no lo hizo, hermano, a pesar de que el ego del profeta Jonás, ¿verdad? Porque Jonás le dice, yo sabía que tienes misericordia y que no lo ibas a hacer. Le dolió tanto a Jonás que Dios no haya cumplido lo que él dijo, ¿verdad? Pero imagínate cuántas almas se salvaron. En el caso de Sodoma, pues estaba decretado, y es tan asombroso. El Señor Jesús le dijo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, ellos se hubieran arrepentido. Porque Dios, hermano, no hizo milagros en Sodoma. Dios sabía que se iban a arrepentir muchos. ¿Por qué no los hizo? Bueno, yo hasta el día de hoy no sé por qué Dios no los hizo, pero Dios es soberano. Pero, hermano, cuando el caso llega al juez justo, nadie se escapa. Ya le conté la experiencia de un predicador, ya murió, es un apóstol allá en Guatemala. El hermano, Dios lo envió a abrir una obra en Quetzaltenango, Xelajú le dicen. Y el cura, hermano, del pueblo, pues le fue a abrir un discipulado católico enfrente, y el cura le tiraba, hermano, ratones muertos y gallinas muertas, y le hacía brujería y huevos duros y cuánta cosa, ¿no? Y él clamaba, y le decía,
Señor, ten misericordia, alcánzalo, ábrele los ojos. Así fue, hermano, por bastantes años. Hasta que un día el Señor, 3 años me parece, hasta que un día el Señor le dijo, estás orando mal, pídele al juez justo que haga justicia. Entonces esa noche él dijo, pues voy a orarle, Señor, vengo delante de ti como el juez justo, haz justicia. El otro día amaneció muerto el cura. ¿Por qué? Porque, hermano, llevar el caso delante del juez justo, hermano, es la Corte Suprema de Justicia. Aquí, por ejemplo, ahorita todo lo que está sucediendo con Trump, hay jueces, hermano, que se oponen a su agenda y les estorban muchas cosas. Entonces lo que él hace es que manda el caso a la Corte Suprema. La Corte Suprema, hermano, que maneja las leyes de la Constitución, dice, no, esto no es así. Entonces la Corte Suprema dice que Trump puede seguir con su agenda, pues, y anula lo que los otros jueces dicen. En todo caso también hay un alguacil, como lo enseña la Escritura. Lucas 12:58 dice, porque mientras vas con tu adversario para comparecer ante el magistrado, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te eche en la cárcel. Y oiga lo que dice el verso 59. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Eso quiere decir cuando ya hay una sentencia. El adversario en las cortes son las personas agraviadas o dañadas. En otros casos el adversario podría ser el Señor, porque a quien verdaderamente le fallamos fue a Él, violamos sus leyes. Adversario es nuestro oponente, como repito, la parte dañada. Si el abogado no nos defiende, que en este caso es Cristo, es porque no hubo un arrepentimiento en nosotros, es porque no hubo una confesión, o porque aparte de que no hubo arrepentimiento o confesión, hermano, no hubo ni confesión, no hubo un enmendar, hermano. Usted se recuerda de aquel hombre que le debía cierta cantidad de dinero a un hacendado, y el hacendado le dice, bueno, te lo perdono, y él, no te puedo pagar, te lo perdono, esto lo estoy parafraseando. Y entonces él sale y se encuentra a uno que le debía. Y entonces lo empieza a atormentar y lo empieza a presionar, hermano. Y los que lo vieron que había sido perdonado fueron y le dijeron al hacendado. Y entonces lo mandó a llamar y le dijo, te perdoné todo lo que me debías. Si no pudiste tú perdonar lo que te debía este. Entonces lo agarran y lo echan a la cárcel hasta que pagara todo lo que le debía. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Es que aquí está, mira, Mateo 18:32. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos para que pagara todo lo que le debía. Así también hará mi Padre Celestial con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno de su hermano. Imagínense. Estamos hablando que la Escritura se centra en el perdón entre hermanos, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo quiero decirle, la otra cosa que quiero decirle es, primero es que nadie escapa de la ley divina, hermano. Nadie, no importa el título, no importa el tiempo, no importa, aquí no cuenta, hermano, nivel de estudio, no cuenta idioma, nacionalidad, no cuenta, hermano, estatus financiero, aquí no cuenta nada de eso, título, sea apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor, hermano, aquí no cuenta, aquí la justicia es igual para todos, hermano. Una de las cosas que yo me pregunté en el transcurso de este día, ¿cuántos casos se estarán ventilando, hermano, en la justicia celestial? ¿Cuántos casos? De gente, hermano, que hace lo malo, de gente que se levanta en contra de su hermano, de gente que roba, que miente, que traiciona, de gente, hermano, que no tiene temor de Dios. Todos esos casos se están ventilando. Y la Escritura dice claramente que Dios es lento para la ira, pero mientras Dios espera y habla de muchas maneras para que el hombre recapacite, se arrepienta, confiese y enmiende sus errores, hermano,
Se está trabajando el caso por allá. Se está trabajando el caso. Y mucha gente, hermano, hace y deshace como si nada fuera a pasar. Por ejemplo, Isaías 33, hermano, dice, ay de ti que destruyes y no has sido destruido. Ay de ti que actúas con perfidia cuando otros no actuaron con perfidia en contra tuya. Pero dice, cuando termines de destruir, entonces serás destruido. Cuando termines de actuar con perfidia, entonces van a actuar con perfidia en contra tuya. O sea, Dios los deja hacer, porque en la justicia divina, hermano, Dios no puede enviar un juicio a menos que llene, hermano, la totalidad del pecado. Vosotros, le dijo, hermano, a los fariseos, llenad la medida de vuestros pecados. O sea, ahorita todavía no han llegado al límite, pero es un límite donde Dios ya concedió oportunidades y ya habló de muchas maneras. Y entonces dice Dios, bueno, te hablé y te dije que corrigieras, que enmendaras, que enderezaras, que dejaras de hacer lo malo, tuvieras cuidado con tus actitudes, tus palabras, tus oídos, tus ojos, etcétera, etcétera. Y no me quisiste escuchar, entonces se te terminó tu límite de gracia, porque la gracia tiene límites. Escucha este pasaje. Eclesiastés 8:8. No hay hombre que tenga potestad para refrenar el viento con el viento, ni potestad sobre el día de la muerte, y no se da licencia en tiempo de guerra. Oiga lo que dice, ni la impiedad salvará a los que la practican. Todo esto, dice Salomón, he visto y he puesto mi corazón en toda obra que se hace bajo el sol. Cuando el hombre domina a otro hombre para su mal, también he visto a los impíos ser sepultados, los que entraban y salían del lugar santo y que fueron pronto olvidados en las ciudades que así habían actuado. También esto es vanidad. Pero oiga este verso. Como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, por eso el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado enteramente a hacer el mal. O sea, alguien hace algo malo, hermano, y Dios no llega al siguiente día y ¡pum!, hermano, viene la sentencia y viene la corrección. No, Dios, hermano, habla porque, hermano, es como uno de padre. Usted que es un buen padre, y digo que es buen padre porque usted le ha hecho probar a sus pequeños una nalgada, hermano, o un poquito más grandecitos un cintarazo, una disciplina, hermano. Usted no le pega de la noche a la mañana. Usted, hermano, no lo hagas. Te dije que no lo hicieras. Ya te dije 2 veces. Te voy a tener que corregir. Hermano, y usted la 4ª, 5ª vez, ¡paz!, viene la corrección. Así es Dios. Así es Dios. Entonces, aquí dice, como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, por eso el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregados enteramente a hacer el mal. ¿Qué está diciendo Dios? Hay quienes hacen lo malo, pecan, hermano, son rebeldes, mal usan su boca, no tienen cuidado con sus acciones, hermano, no tienen cuidado con sus ojos, ahí ven pornografía en el internet, hermano, etcétera, etcétera. Y, hermano, podemos poner muchos ejemplos. Y Dios dice, no hay problema. Y mucha gente dice, no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. Como aquel niño, no sé si usted vio el post ahí en Instagram o en Facebook, que se sube la señora al taxi, hermano, y de pronto, hermano, se cierra la puerta y el carro empieza a andar, y ya que había caminado una cuadra, la señora se da cuenta que era un niñito de 10 años el que llevaba el taxi. Y le dice, no, bájame. No pasa nada, señora, no pasa nada. Claro, era muy buen chofer el niño, ya andaba de taxista, 10 añitos, y él decía, no pasa nada, y así hay mucha gente, hermano. No pasa nada, hombre, no pasa nada. Hace cosas, hermano, y dice, no pasa nada, no me pasa nada, hermano. Yo lo hago y no pasa nada. Pero no se da cuenta, hermano, que su caso está ahí arriba. No se da cuenta que allá, hermano, Dios está esperando el tiempo de que el hombre se arrepienta,
de que el hombre se vuelva de sus malos caminos, de que el hombre confiese, de que el hombre enmiende su error, hermano. Y Dios dice, no hay problema. Y la gente persiste en hacer, hermano, lo malo, y persiste en hacer lo malo, e insiste en hacer lo malo, hermano. Y como no les pasa nada, piensan que nunca les va a pasar nada malo. Pues se llega el tiempo, hermano, cuando el caso se presenta en la Corte Suprema. Y por eso dice Proverbios 11:31, si el justo es recompensado en la tierra, cuánto más el impío y el pecador. O sea, ahí podríamos decir nosotros que lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y eso es una ley universal. Ahí no está hablando si lo que mi pueblo sembrare, eso cosechará. Está hablando de una ley universal, sea creyente o no sea creyente, hermano. Y este pasaje de Eclesiastés, acuérdense que habla bajo el sol, o sea, aquí en la tierra. Está hablando como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, por eso el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado enteramente a hacer el mal. Eso quiere decir que hay gente que hace lo malo y no pasa nada. Y pasa 1 año, pasan 2 años, pasan 3 años, pasan 4 años, porque a mí me ha tocado ver gente que no cambia, hermano, de años, hermano. Y piensan, hermano, que nunca va a pasar nada. Pero como Dios es lento para la ira y grande en misericordia, su caso se está ventilando allá cuando Dios agotó todos los medios para hacerle entender que tenía que arrepentirse, que tenía que dejar de hacerlo, que tenía que enmendar su error, que tenía que corregir. Entonces Dios dice, bueno, ahora entonces vamos a dar la sentencia. Y es cuando, hermano, a la gente le empieza a ir de la patada, y una tras otra, le llueve, le truena, le relampaguea, hermano, y mucha gente no se da cuenta que todo eso le vino porque venía haciendo cosas contrarias a la Escritura. Y que le llega el momento, hermano, en que Dios dice, bueno, pues vamos a tener que, como esos ejemplos que le puse, procura ponerte a cuentas ahí con tu adversario, porque si no te va a entregar al juez, el juez te va a entregar al alguacil, el alguacil te va a meter a la cárcel y no vas a salir de ahí hasta que pagues el último centavo. O sea, es una sentencia, es una sentencia. Es como los casos aquí, hermanos, tocó ir hace, ¿qué será? Creo que fue el año pasado, me tocó ir a San Diego a una corte de una persona, hermano, y tenía yo que estar ahí en esa corte, y me recuerdo que los casos que se ventilaban ahí eran por tráfico de drogas. Entonces, al final le pregunto a una abogada que estaba ahí, y le digo, ¿cómo funciona esto? Me dice, mire, estos solamente son casos que se están ventilando, ya están los testigos, ya está el delito, ya está el cargamento que se agarró, y dice, pero estos casos duran, duran. Por ejemplo, la persona que usted vio, aquella persona sí se dio cuenta, y me dijo de un hombre que estaba ahí, me dice, él tiene 2 años ahorita en una cárcel común, dice, esperando, y está de corte en corte, en corte, en corte, pero su caso ya está prácticamente sentenciado a que le van a dar 20 años de cárcel. ¿Y cuándo va a suceder eso? Quizá de aquí a unos 7, 8 años, de corte en corte, en corte, en corte, en corte. Imagínense, llegan los 8 años, se presenta y dice, bueno, lo vamos a condenar 20 años, pero como ya hizo 8, pues solamente le quedan 12. Y hay veces que se hacen 12 años, y si se porta bien en algunos casos, bueno, hace nomás 6, la mitad. Pero hay casos que se van directo los 12 años. Todo depende cuál sea el delito. Eso es lo que muchas veces, hermano, nosotros, y esto que le estoy enseñando en esta noche, hermano, es para que usted tenga cuidado, que usted siempre se incline a hacer lo bueno, que usted vea que las leyes, hermano, no se pueden violar, que cualquier ley que se viole, tarde que temprano, hermano, va a tener su consecuencia. Y si se hace lo bueno, pues es obvio que va a tener su beneficio también, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Caín, usted sabe la historia de Caín, mata a Abel
a Abel su hermano, y viene el Señor y le dice, si hicieres lo bueno, ¿acaso no serás acepto? Fue rechazado por Dios. Haz lo bueno y serás acepto, pues. Sí, haz lo bueno, dice, porque los gobernantes fueron estipulados por Dios, dice Romanos. Haz lo bueno y tendrás elogios de ellos. Es que la justicia divina es así. Dios no va a elogiar a alguien que hace lo malo, va a elogiar al que hace lo bueno, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender, por ejemplo, mire este Salmo 94:1, dice, oh Señor Dios de las venganzas, oh Dios de las venganzas, resplandece, levántate juez de la tierra, da su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, Señor, hasta cuándo los impíos se regocijarán? Charlan, hablan con arrogancia, todos los que hacen iniquidad se vanaglorían. Aplastan a tu pueblo, Señor, y afligen a tu heredad. Matan a la viuda y al extranjero y asesinan a los huérfanos. Y dicen, oiga lo que dicen, el Señor no lo ve ni hace caso el Dios de Jacob. Como diciendo, Él no lo ve, nosotros hagamos aquí micos y pericos, ¿verdad? Dios, hermano, si imagínense, hasta la tierra está destinada para ser quemada con fuego. Los profetas dicen, tierra, 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 te ha llegado tu día. Dios, hermano, soporta con mucha paciencia, dice la Escritura, a los vasos de ira. Nosotros somos vasos de misericordia, diga conmigo, gracias a Dios. Pero aunque seamos vasos de misericordia, si nosotros fallamos, hermano, violamos leyes, Dios nos va a corregir. Nos va a corregir, hermano. ¿Por qué? Porque al que es hijo, lo corrige. Entonces nosotros tenemos que entender, y esto es, voy a preguntarle, ¿estamos entendiendo esto? O sea, mire, cuando usted ve una persona que hace lo malo y dice y deshace y como decía mi abuela, hace micos y pericos, hermano, y no le pasa nada, usted debe de entender que le va a llegar su día. Le va a llegar su día, hermano. Hay gente que hace y deshace, hace estragos, hermano, y no le pasa nada. Y usted dice, Señor, pero si yo me porto bien y en veces no tardo mucho y vienes tú y ¡pum! Me corriges. Así me decía, hermano, mi jefe allá en San Diego. Pastor decía, mire, yo no me explico por qué hay quienes hacen tantas barbaridades. No les pasa nada. Y yo hago algo y la siguiente semana, ¡pum!, ya tengo la corrección. Y le digo, dale gracias a Dios que te corrige, ¿verdad? Porque la corrección no produce alegría, produce tristeza, pero su efecto es que produce vida. La tristeza que viene de Dios produce vida, mientras que la tristeza que viene del mundo produce muerte. Eso dice Pablo en los Corintios. Por eso es que cuando usted vea, hermano, personas que hacen lo malo, usted no diga nada. Usted ya sabe que a la vuelta de la esquina o a la vuelta de la frontera, hermano, porque muchas veces tarda, le va a llegar. Le va a llegar tarde que temprano, porque esa es una ley, hermano, universal. El juez actúa, hermano, universalmente. Aquí no está viendo si son creyentes o no son creyentes, hermano. Aquí no está viendo. Hay gente, hermano, que hace estragos y de pronto le llega su día y se acabó. ¿Y te acuerdas de aquel fulano, todo lo que hacía? ¿Y qué pasó? No, pues lo mataron. Le llegó, hermano, le llegó. Entonces nosotros tenemos que entender, hermano, que yo le enseño esto no porque yo crea que usted está haciendo cosas malas, ¿verdad? Sino hay que tener cuidado porque las leyes, hermano, son decretos. Y el Señor viene y decreta, hermano, por ejemplo, los reyes sellaban los decretos con su anillo de sellar. El caso de Amán, hermano, que odiaba a los judíos, buscó la manera de cómo el rey firmara un edicto para que destruyeran a los judíos. Entra Esther a interceder delante de él, haya gracia, le extiende el cetro, hermano, y entonces dice, pero ese edicto no se podía, hermano, revertir. Entonces dice que firma otro edicto donde los judíos se podían defender. Y entonces al final la historia termina con que los judíos exterminan a Amán y a los 10 hijos de Amán. O sea, preparó la horca para él mismo. ¿Por qué? Porque si se decreta, hermano, una sentencia, cuando Dios dice la sentencia está decretada,
la sentencia no vas a salir de ahí hasta pagar el último centavo. Eso quiere decir, ya no hay manera. Ya no hay manera de que esto se revierta. Me recuerdo que estando en Acapulco, en unos retiros, me fui a comer con un pastor que me invitó a predicar. Llevaba yo 5 minutos de estar predicando, hermano, y los del sonido me hacían así, hermano. Porque lo que yo estaba hablando, hermano, era de que estaban adorando a un Dios, que no conocían. Y entonces, como no les gustó el mensaje, 5 minutos, hermano, y yo seguí, creo que duré 20 minutos, paré, después nos fuimos a comer con el pastor y le dije, el Señor me dio una palabra, y le dije, mire, hermano, usted está metido en un lío muy fuerte para con Dios, le dije. Y esto es lo que le viene a la vuelta de la esquina. El pastor bajó su rostro, me dice, ¿y cómo puedo hacer para revertir eso? Le digo, yo no puedo decirle qué puede hacer para revertirlo, porque no sé si en realidad esto se puede revertir, pero esto le viene. Bueno, había un hermano que era el que le daba cantidades de dinero para que se mantuviera el lugar, se mantuviera la obra. Hermano, también hablé con él y al final se murió el hermano, joven se murió. Tenía, me parece que una fábrica de trajes de licra y calzonetas, sino que es, hermano, y Dios estaba tratando con el pastor, entonces le quita la fuente, hermano, que lo sostenía. El asunto aquí, hermano, lo que nosotros tenemos que entender es que los ojos de Dios recorren la tierra. Los ojos de Dios recorren la tierra, hermano, y nada está oculto a sus ojos. Y que nosotros debemos de entender que lo que nosotros hablamos o hagamos en secreto, hermano, Dios lo ve, Dios lo oye. Eso es así, hermano. Y hay muchas veces leyes que violamos o que el creyente viola y como decía el niño taxista, no pasa nada, hombre, no pasa nada, ¿verdad? Pero debemos de entender que en Dios no es así, hermano. Dios no es taxista, Señor reprenda al diablo. Dios, hermano, tiene sus leyes bien establecidas y Él nos enseña su palabra, porque de la práctica de la palabra, de la obediencia a su palabra, hermano, no es que le compremos a Dios porque no hay precio, pero si usted tiene dos hijos, y uno se porta bien y el otro se porta mal, ¿va a premiar a los dos? No. Quizá les va a dar lo que es su techo, su comida, su ropa, pero no lo va a premiar, hermano, sería un mal padre si usted premia al que se porta mal. Dios es así, hermano. Dios nos corrige. Los ojos de Dios, hermano, ellos decían, el Señor no lo ve ni hace caso, el Dios de Jacob. No, hermano. A mí me ha tocado ver, y voy a ir terminando con esto, vente, Elmer. ¿Cuántos casos, hermanos, están ventilando allá en los cielos? ¿Cuántos casos? Entonces, lo que a nosotros nos corresponde es escudriñarnos nosotros y ver si nosotros estamos violando alguna ley o hay algo en lo que Dios nos ha venido insistiendo y nos entercamos y no queremos hacerlo. Tarde que temprano, hermano, viene la corrección. No para destruirnos, pero sí para corregirnos. Y muchas veces, hermano, si llega una sentencia, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, hermano? Porque a veces usted ve gente que es gente malvada y les va todo bien, todo le sonríe, hermano. Todo, no tienen problemas como los que usted tiene, hermano, y no pasa nada. Pero les llega el tiempo, hermano, y déjeme decirlo, Dios no les deja ni raíz ni rama. Detrás de una, otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Y vamos a enseñar un poquitito, hermano, quizá otro viernes, cómo es que Dios, hermano, envía sus correcciones. Comienza poquito, hermano, con correcciones sencillitas. Y si ve que el creyente no corrige, no se arrepiente, no enmienda, le envía una más fuerte. Y si ve que no pasa, le envía otra más fuerte.
y más fuerte, hermano. Mis hijos, los grandes, yo algunas veces tuve que usar el cinto o el cincho, como dicen en Guatemala, para corregir. Pero un día le dije a uno, mira, tengo tiempo de estarte diciendo que esto no te lo voy a permitir. Voy a tener que corregirte. Te voy a dar un cintarazo, le dije. Te lo voy a dar. Y era de dárselo bien puesto. Si lo vuelves a hacer, te voy a dar 2. Y si lo vuelves a hacer, te voy a dar 3. Y si lo vuelves a hacer, te voy a dar 4. Y si lo vuelves a hacer, te voy a dar 5. A ver quién se cansa primero. Gracias a Dios se entendió con el primero. No lo volvió a hacer. De seguro le dolió. Dios, hermano, nosotros somos hijos de misericordia. Somos hijos de misericordia. Pero aún siendo hijos de misericordia, hermano, si no le obedecemos, también nos va a corregir. Todo lo que usted ve está pasando en la tierra, hermano. Pareciera como que no pasa nada malo. Hay gente tan malvada, hermano. Porque esta es una ley universal. El juez de toda la tierra, hermano. 70 semanas están estipuladas para tu pueblo, le dice a Daniel, Israel. Nosotros estamos bajo el año agradable, corren paralelos. Las 70 semanas de Israel y el año agradable. Cuando se juntan, se acabó el tiempo. ¿Cuántos casos, amado pueblo, se estarán ventilando ahí arriba? De gente que, hermano, no cuida sus oídos, no cuida sus ojos, no cuida sus acciones, no cuida su boca, no cuida, hermano, sus reacciones. Se están ventilando allá. Yo le enseño esto, hermano, porque para mí es una riqueza, es un tesoro, pero es de ponerse a meditar y entender que esa es una verdad, hermano. Lo que el hombre siembre, eso también segará. Y eso dice sin acepción de personas. O sea, aquí nadie, como dicen, nadie tiene cuello, hermano. Aquí no importa el título, no importa, hermano. Pablo lo dijo. Yo corro, no vaya a ser que habiendo sido heraldo venga a ser descalificado. No hablaba de salvación, claro que no. Pero se hablaba de posición eterna. O sea, yo puedo ser el perito arquitecto, dijo Pablo, pero si yo violo las leyes, yo voy a ser descalificado de lo que yo persigo. Eso lo dice en Hebreos, corred con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tenemos una gran nube de testigos. En todo caso que se ventila, las pruebas están, el acusado, el acusador, el abogado, el alguacil. O sea, en las cortes que va aquí, hermano. Yo cuando estaba el litigio del templo allá en San Diego, hermano, cuando el juez decide, le vamos a dar, la contraparte pedía 75 días. ¿Por qué? Porque me culpaban o me estaban dando un cargo de que grababa mis CDs, de que tenía internet, de que platicaba con pastores, de que mis CDs tenían labels. Todos esos eran cargos, imagínense. Todos los usaron en mi contra. Pedían, hermano, 75 días de cárcel. Yo dije, bueno, no tiene sentido esto, pero bueno, a Daniel lo metieron por orar. Imagínense, a mí me van a meter 75 días por grabar mis predicaciones. Entonces el juez dijo, le vamos a dar 5 días. 5 días. Ya sé, dije entre mí, lo que estos quieren es solamente asustarme. Pero no, yo pensé en ellos, pero ya estando adentro le dije, Señor, ¿por qué me tienes aquí? El abogado que yo tenía era morenito, el juez era blanco, hermano. Entonces dije, ese racista, el Señor me dijo, tienes que agarrar un abogado blanco. Y saliendo lo agarré y ganamos el Señor ganó el caso, pues. El Señor ganó el caso. Es algo asombroso. ¿Por qué? ¿A qué me trajiste aquí? Solamente para que me escuches, que lo que quiero es que agarres un abogado blanco. Fue todo. Para eso el Señor permitió que metiera a la cárcel. Que andaba tan atareado afuera que no escuchaba lo que el Señor quería decirme. Pero me recuerdo, hermano, que habían el alguaciles, son los policías, y cuando dice 5 días, se paran así, hermano.
sus manos atrás, por favor, hermano. Había un montón de hermanos ahí. Se pusieron hermanos, habían hermanas ahí, todos estaban llorando porque el apóstol se lo habían llevado preso, hermano. Se habían llevado preso. Recuerdo que mi esposa, hermano, estaba en la librería y todavía no era mi esposa y llega otra jovencita y le dice, mira, ¿sabes que el apóstol está preso? Le dice, no, pues lo acabo de ver que andaba ahí. Porque dos días, hermano, y medio salí. Pero ahí en el momento el juez dice 5 días, se paran los policías, sus manos atrás, ahí mismo, hermano, allá atrás para esperar. Dice, mientras vas por el camino, procura arreglarte con tu adversario, no va a ser que te entregue al juez. El juez te entrega al alguacil, el alguacil te mete a la cárcel y no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. No importa, hermano, póngase de pie cuál sean las leyes todas son preciosas y todas traen el sello de bendición, si las hacemos. Porque esta ley, hermano, no es si eres hermano o no eres hermano, aquí es tanto a los de allá afuera como a los de aquí adentro. Es pensar bien, hermano, en nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras palabras, qué es lo que vemos, cuáles son nuestras prioridades, etcétera, etcétera, etcétera. Porque Dios es paciente, hermano. Dios es precioso. Diga conmigo, Dios es precioso, es paciente. El hermano no ve que se viola una ley, no dice, y al siguiente día las consecuencias, no. Dios habla y habla y habla. Por sueño, por palabra, por profeta, por una situación mala, etcétera, etcétera. Porque ves a alguien más lo que le está pasando y Dios está hablando y Dios dice, hay que arrepentirse, hay que confesar, hay que enmendar. Enmendar es corregir, es dejar de hacer lo malo, es retomar lo bueno, etcétera. Mi última pregunta, ¿entendimos la enseñanza? Hermano, usted ve a alguien haciendo cosas malas, usted ve gente malvada, no diga nada. Usted sabe que se está ventilando el caso y cuando le llegue el día, nadie se lo quita de encima porque viene de allá arriba. Padre, en el nombre de Jesús, la Escritura dice que es mejor padecer por hacer el bien. Recuérdese que cuando agarraron al Señor Jesús y lo llevaron al pretorio y después al Gólgota y lo mataron, Pilato le dijo, ¿no sabes que tengo poder para soltarte? Y le dijo, nada pudieras hacer si no te es dado de arriba. O sea, todo se estaba manejando de acuerdo a como Dios lo había hablado con anterioridad. Todo, hermano, está en las manos del Dios bendito. Todo, todo, todo. Padre, en el nombre de Jesús, quieres ponerte tu mano derecha en tu corazón, decirle, Señor, pon temor en mi corazón. Perdóname, Señor, si te he fallado o he hecho cosas contrarias a tu palabra. Yo vine al Evangelio, tú me trajiste para bendecirme, para usarme, para cambiarme, para transformarme. Señor, tú quieres que yo sea como el Señor Jesús. Ayúdame en eso, Padre bueno. A amar tu ley, a guardar tu ley, a amar tus mandamientos, tus estatutos, tus ordenanzas, tus caminos, tus leyes, Señor, tus decretos, Padre bueno. Ayúdame, enséñame. Que no hayan, Señor, casos que se están ventilando ahí arriba por la terquedad de mi corazón. Tú me hablas y me hablas y me insistes y me hablas a tiempo. No quiero que me hables fuera de tiempo, que me hables a tiempo. Fuera de tiempo es cuando ya estamos en la situación y yo dice, te hablé y no me escuchaste. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, eterno Dios, por tu palabra. Padre bueno, no hay hombre que no peque, no hay hombre que no falle, no hay hombre que no se equivoque. Venimos ante ti, oh Dios bueno, con el deseo profundo, Señor, de poder hacer lo que es tu voluntad. Con el deseo profundo, Señor, de siempre escoger lo bueno.
inclinarnos a lo bueno, Señor. No creo, Señor, que nosotros, siendo un pueblo sabio, prudente, con sabiduría e inteligente, querramos llegar al extremo de que tú tengas que venir y decretar una sentencia. Una sentencia, Señor, de la cual no saldremos de ahí hasta pagar el último centavo. No hay manera de revertir, Señor, cuando una sentencia está dicha. A menos, Señor, que en el caso de Nínive, Señor, nosotros clamemos, nos humillemos, pero hay veces, Señor, que no hay manera de revertirla. Padre, en el nombre de Jesús, en el caso de Nínive, tú revertiste, Señor, ese juicio porque tú mismo dijiste, Señor, que era un pueblo que no sabía cuál era ni su derecha ni su izquierda. Pero ya cuando sabemos, Señor, el saber nos compromete, Señor. Por eso, qué importante es entender que cada predicación que tú escuchas en el internet, cada predicador que tú escuchas, te compromete más. ¿Por qué? Porque lo que estás oyendo te está enseñando. Al final, la misma palabra te va a juzgar. Es mejor inclinarnos a lo bueno y decirle, Señor, dame un corazón sabio, Señor. No quiero errar, Padre bueno. Hay gente, hermano, que es mala, hace tantas cosas y tú ves que no les pasa nada. Pero no creas que Dios está de brazos cruzados, no. Dios, hermano, no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios le da el tiempo y les habla. Si al final Dios ve que no reaccionan, entonces Él decreta sentencias. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos entender esta verdad. Dios bueno, gracias por Jesús, nuestro abogado, del cual, Señor, hemos echado mano tantas veces, Dios bueno, tantas veces, cuando hemos reconocido, Señor, que hemos errado. Ha aparecido Él, Señor, y Él ha pagado por nosotros. Gracias por Jesús. Dile gracias por Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro abogado. Gracias. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Gracias, Señor, porque la única manera de conocerte es por medio de tu palabra. Gracias por enviarla. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por Jesús, Padre bueno. Gracias, eterno Dios. Te bendecimos, Padre bueno. Gracias por bendecirnos con tu palabra. Amén y amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor.